La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Aló. Todos escuchándote, Raúl. Muy buenas noches. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a lo que ya es más tarde en algunos países de Latinoamérica. De nuevo para nosotros, acá en Alasibu, es un enorme placer tenerlos de nuevo acá en este segundo ciclo de webinar Quédate en tu casa, organizado por la Comisión de Educación, coordinado por el doctor Fernando de León, el coordinador de la Comisión de Educación a Distancia. En esta oportunidad vamos a presentarles al doctor Oscar de León de Bogotá, Colombia. El doctor de León es cirujano oral y maxilofacial de la Universidad Pontificia de la Javeriana, de allá de Bogotá. Fellow en Leuven, en la Universidad de Alemania, en Múnich. Y es cirujano maxilofacial del Hospital Universitario San Ignacio y es profesor de la Universidad Javeriana. El doctor de León hoy tiene muchísima experiencia en diferentes temas, en todos los temas, digámoslo así, de todo lo que es la cirugía bucal y maxilofacial. En esta oportunidad nos va a hablar de las consideraciones quirúrgicas y reconstructivas para optimizar la estética en el sector anterior. Hoy también tenemos el honor de contar con unos panelistas de categoría, digámoslo así, el doctor Esteban Pap, cirujano oral y maxilofacial de acá de Caracas, Venezuela. El doctor Guillermo Bernal, protodoncista también de la ciudad de Bogotá, en Colombia, y el doctor Jorge Ravelo, también cirujano oral y maxilofacial de acá de Caracas, Venezuela. Bueno, sin más preámbulo, los voy a dejar con el doctor Oscar de León para que nos presente, nos haga la presentación de su conferencia en el día de hoy, en la tarde de hoy. Oscar. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación al doctor Parra, a la Asociación Latinoamericana de Cirugía Maxilofacial, y gracias por la compañía de grandes amigos como el doctor Ravelo y el doctor Bernal, a quien quise invitar porque algunos de los casos que voy a presentar han sido rehabilitados por él y porque es una persona a quien le he aprendido mucho en el tema de su integración en la vida. Entonces, voy a hablar de las consideraciones quirúrgicas y reconstructivas para optimizar la estética en el sector anterior. Para las personas que no están en Colombia, esta es la ciudad donde vivo, en Bogotá. Este es el campus de la Universidad Javeriana, que queda al oriente de la ciudad. Este es el Hospital Universitario San Ignacio, que tiene forma de T. Esta es la Facultad de Odontología. Esta es la fachada del hospital, la parte de atrás del hospital, la Facultad de Odontología. Y entonces vamos a hablar de los aspectos críticos a evaluar. Entonces, los aspectos óseos, gingivales, maxilares, dentales y sobre todo la línea de sonrisa son puntos que juegan un papel muy importante en la estética del sector anterior. Cuando voy a hablar de estética en el sector anterior, debo considerar dos situaciones. Las primeras, que son inherentes al paciente, que tenga condiciones óseas óptimas, condiciones gingivales con un biotipo periodontal grueso, adecuada posición de los maxilares en sentido vertical y horizontal, relación labiodental ideal, y por supuesto los implantes de protección inmediata, que son los que mejores resultados estéticos pueden dar. Ahora, con relación al operador, la experiencia clínica es muy importante. Un equipo de trabajo adecuado es fundamental para poder obtener buenos resultados. La disponibilidad tecnológica, desafortunadamente la tecnología va optimizando y va mejorando los resultados, y tener la disponibilidad de la tecnología es bien importante. La colaboración del paciente es fundamental y creo que todos lo sabemos. Y las condiciones sistémicas del paciente, por supuesto, juegan un papel muy importante en esto. La metodología que voy a utilizar voy a presentar dos casos que tienen resultados ideales o digamos que buenos resultados porque el paciente cumplió los dos grupos de situaciones, tanto los de selección de paciente como los del operador. Esta es una paciente femenina que sistémicamente se encuentra bien y tiene el retenedor interradicular, tiene una corona en el diente número 21
que se cae sistemáticamente y ha consultado muchísimos odontólogos y ella tiene muchos problemas porque desconfía de su diente y su vida social se ha vuelto muy complicada. Consulta al rehabilitador con quien manejamos este caso, que es el doctor Echeverry, y esta es la condición radiográfica y clínica de la paciente. Le han hecho muchas veces la corona, la han repetido, le han hecho muchas cosas y sistemáticamente se cae. Razón por la cual se toma la decisión de hacer una exodoncia, colocar un retenedor intrarradicular, un implante. Esta es la condición protésica de la Batman, este es el resultado. Este es el resultado radiográfico y este es el resultado clínico. Si ustedes ven, es una paciente con una línea de sonrisa alta y a pesar de esta situación se tiene un resultado bastante aceptable. Seguramente habrá cosas que mejorarle, pero es un resultado bastante aceptable. Este es el segundo caso que nos sirve para ejemplificar de lo que queremos hablar. La situación es un paciente con severa enfermedad periodontal generalizada, movilidad grado 3 de algunos dientes, grado 2 de otros, un síndrome carioso muy grande. Esta es la condición clínica que tiene el paciente. Vean ustedes el grado de malposición dental, la condición periodontal, la condición de caries que tiene este paciente. Esa es su condición clínica. Y hacemos una guía radiográfica con estos puntos radiopacos, donde obtenemos esta imagen. Vean ustedes los puntos radiopacos. Aquí vemos la reabsorción ósea, las severas pérdidas óseas que tiene generalizadas en todos sus dientes. Aquí lo podemos ver con un contraste diferente. Y a esto le hacemos la resección de los dientes en el modelo y hacemos una guía radiográfica con dientes radiopacos para poderlos ver y obtener una guía radiográfica prequirúrgica. Vean ustedes la condición dental de algunos de los dientes y esta línea azul es la guía radiográfica que me permitió o nos permitió con el doctor Echeverry mejorar la posición de los dientes o la posición que él considera adecuada para su rehabilitación, y con base en eso hicimos una planeación virtual de la posición, longitud, localización de los dientes con relación a la estructura y a sus objetivos protésicos. Entonces, una vez entre los dos hemos aprobado esta situación, tenemos nuestros pines de anclaje óseos y llevamos al paciente, hacemos las exodoncias, colocamos la guía quirúrgica, la aseguramos con los pines. Una vez está hecho esta situación, tenemos acá la colocación de los 6 implantes, llevamos 4 en este momento. Esta ya es la colocación de los implantes en alguna de las fases de toma de impresión. Acá la planeación CAD/CAM de su prótesis, la prótesis, la estructura metálica de su prótesis, posicionada en boca y con una radiografía para verificar el asentamiento de esta estructura. Y este es el resultado clínico que obtiene el doctor Echeverry con la colocación de estos implantes. Este es el resultado clínico facial que se obtiene con este tratamiento. Entonces, la siguiente pregunta es lo que va a ser el motivo de la conferencia. ¿Cuál sería el desenlace cuando las condiciones óseas, gingivales, de posición de los maxilares, de línea de sonrisa, no son favorables para lograr la estética ideal? Digamos que los dos casos anteriores, por supuesto, tendrían correcciones y situaciones que podrían mejorarse, pero en términos generales son buenos resultados desde el punto de vista estético y funcional. Entonces tendría que recurrir a la reconstrucción ósea con las limitaciones que todos sabemos que tiene, a la reconstrucción gingival con las limitaciones que sabemos que tiene, a la cirugía ortognática, cirugía reconstructiva, porcelana rosada, rehabilitación en cantilever, rehabilitación con mordida cruzada, tracción ortodóntica o incluso sacrificar la estética y decir, pero por lo menos puede masticar. Entonces, vamos a empezar a ver pacientes que no estaban dentro de este grupo que obtenían estos resultados, sino los pacientes que obtienen resultados más pobres porque las situaciones son más complejas. Entonces, ¿cómo funciona la atrofia maxilar? Pues básicamente el maxilar es un hueso que es más estrecho que la mandíbula, anatómicamente todos lo sabemos, y digamos que tiene una angulación de 5 a 10 grados hacia vestibular, compensando eso, y los dientes o los molares inferiores tienen una angulación semejante que compensa esa situación. En el sector anterior, la cosa es un poco más crítica porque tenemos un ángulo de 112 grados y la fuerza masticatoria que señala la flecha verde, pues hace que, digamos que en condiciones normales no, pero cuando tenemos
algún grado de afectación periodontal, la cresta ósea se pueda reabsorber y siempre las bolsas van a ser más importantes por vestibular que por palatino. Vamos a ver que la altura ósea de esta cresta disminuye y en casos donde se pierde el diente, pues vamos a tener rebordes en filo de cuchillo, como el que ustedes pueden ver en este momento. Entonces, ¿qué repercusiones faciales tiene esta situación? La pérdida de soporte hace que nosotros tengamos una facie prognática, porque en el momento en que perdemos los dientes y perdemos el soporte óseo, el labio va a disminuir su proyección anteroposterior y adicionalmente vamos a ver cómo la mandíbula, por la pérdida de la dimensión vertical, va hacia arriba y transporta el punto pogonium de una posición más posterior e inferior a una posición más anterior y superior, lo que da una facie prognática. Veamos un ejemplo. Esta paciente es la misma paciente, la única diferencia es que en esta fotografía tiene su prótesis colocada y en esta no. Y ven ustedes la facie prognática que adquiere inmediatamente por falta de soporte labial y porque la mandíbula sube más porque no tiene dientes y proyecta más el punto pogonium. Aquí lo podemos ver en la posición antero-posterior y estamos viendo que la situación es exactamente igual. Lo único que cambia es la pérdida de soporte. O sea que una de las consideraciones es que la prótesis va a ayudar a dar el soporte labial. Clasificaciones de la atrofia alveolar hay muchísimas. Esta quizás es una de las más populares. Me parece que es muy bien elaborada en la medida en que las personas que le hicieron, Cagwood y Howell, pues pudieron tomarse el trabajo en medir todas y cada una de las opciones y hacer una clasificación que va del 1 al 6 y digamos que es muy cierta, pero no orienta el manejo. Razón por la cual han aparecido nuevas clasificaciones que están asociadas o, digamos, que dan una orientación terapéutica con relación a esto. Y esta primera clasificación del 2002 del doctor Lei Wang en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, habla de la deficiencia HBC, horizontal, vertical y combinada, y orienta las alternativas terapéuticas con relación a esto. Entonces él muestra atrofias horizontales, como las primeras que ustedes están viendo, y las clasifica en pequeñas, medianas y grandes, en la medida en que sean menores de 3 milímetros, de 4 a 6 milímetros, o mayores de 7 milímetros. Lo mismo con las clasificaciones verticales. Ustedes podrán ver que las clasificaciones verticales también las determina en pequeñas, moderadas y grandes, dependiendo de la cantidad de milímetros. Y por último, tiene las clasificaciones combinadas, donde hay pérdidas verticales y horizontales, y a su vez esta clasificación orienta a alternativas terapéuticas con relación a si se necesitan expansión de rebordes, injertos onley, inlay, regeneración ósea, injertos de tejido blando, distracción alveolar, diferentes alternativas terapéuticas brinda a cada una de ellas. Por supuesto, no debe uno acogerse exactamente a estas, pero me parece que es una clasificación que orienta el manejo terapéutico. En esa misma tendencia, el doctor Cao en el 2010 publica una clasificación donde habla de la deficiencia horizontal en relación a interarco, o sea, comparándolo con el antagonista, de vertical, comparándolo con el antagonista, y la clase 3 cuando es combinada tanto vertical como horizontal, como lo muestra la fotografía del lado. Entonces, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas de acuerdo a estas clasificaciones? Entonces, yo puedo tener alternativas quirúrgicas, protésicas y ortodónticas, o incluso podría tener las tres alternativas en un solo caso, dependiendo de la complejidad. Entonces, las alternativas quirúrgicas, pues, definitivamente, dependiendo de si son clase 1, 2 o 3, el aumento óseo es una de las alternativas que más utilizamos. La cirugía ortognática para optimizar la posición de los maxilares también puede serlo. Y el aumento de tejido blando también se utiliza en algunas de ellas. A nivel restaurativo, en ocasiones es necesario abutment angulados o personalizados porque no se puede obtener la angulación ideal que deberían tener. En ocasiones hay que hacer restauraciones con morbidez cruzada o restauración con prótesis en cantilever, aun cuando no son las opciones terapéuticas más convencionales, podrían ser una opción en algunos casos extremos. En los defectos verticales, pues la porcelana rosada y la alteración de la dimensión vertical
pueden ser otras alternativas que nos permiten lograr estos resultados y optimizar la estética en el segmento anterior. Y por supuesto en las combinadas, donde hay defectos horizontales y verticales, pues todas las anteriores, además de unas oraciones en algunos casos. La ortodoncia pues busca la preparación de los maxilares para casos de cirugía ortognática o la extrusión ortodóntica en deficiencias verticales, en defectos verticales, porque en la medida en que extruyen los dientes pueden hacer que el nivel óseo se mejore. Claramente hay que evaluar el costo-beneficio de esta situación. Y en los defectos interarco de clase 3 combinados, pues todas las anteriores. Entonces hablemos un poquitico de las atrofias horizontales. Estas son las publicaciones, las sugerencias que tiene el doctor Lei Wang para cada uno de los casos leve, moderado y severo, pero nosotros vamos a hablar de algunas cosas adicionales a esto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la regeneración ósea para la atrofia horizontal? Entonces, una adecuada relación vestíbulo-palatina de los dientes adyacentes, una adecuada relación vestíbulo-palatina con los antagonistas y un volumen tridimensional para el posicionamiento estético de los implantes. Entonces, en ese sentido, existen muchas publicaciones, muchos autores han tomado medidas y han sacado algunos estándares de a qué distancia debe estar colocado un implante de los dientes adyacentes con el objeto de preservar estas crestas óseas y poder conservar las papilas y obtener un resultado estético muy, muy aceptable. O podemos tener situaciones como estas. Injertos óseos que sean necesarios para poder posicionar los implantes con un adecuado nivel óseo vestibular que permita tener una estabilidad en el resultado gingival y no solamente en el resultado de la osseointegración. La adecuada relación vestíbulo-palatina con los dientes antagonistas. Entonces, nosotros tenemos diferentes angulaciones de los incisivos dentro de su alvéolo en condición normal. Algunas angulaciones ideales, quisiéramos que todas fueran como estas, de repente estas y estas que serían inaceptables. Si nosotros tenemos en cuenta el diente antagonista, nuestro implante debe estar colocado teniendo en cuenta esta situación. Y no siempre coincide el posicionamiento del implante para que dé una adecuada relación con el antagonista, con el sustrato óseo, con el volumen óseo que tenemos previamente. Lo que nos obliga de alguna manera a considerar alternativas protésicas o regenerativas para poder solventar esta situación. Nosotros podríamos colocar implantes en posiciones como estas que obligan al rehabilitador a tener que utilizar algunas alternativas protésicas con relación a la angulación del abutment, bastante dramáticas o a veces inaceptables, o situaciones como estas que podrían dar una relación adecuada con el antagonista y muy pobre espesor de la tabla vestibular, lo que se traduce en inestabilidad gingival y podremos tener una retracción gingival que expone las roscas del implante que estéticamente se considera inaceptable, o situaciones como estas donde el implante saldría en la porción apical por vestibular para que pudiera tener la relación adecuada. Entonces deberíamos evaluar esto previamente y se traduciría también en situaciones como estas, en sobrecontornos palatinos o vestibulares cuando las angulaciones no son ideales, y esto en el mediano plazo puede tener complicaciones con relación a la higiene. Acá hay un caso en el que podemos ilustrar lo que puede obligar a un rehabilitador un mal posicionamiento del implante. Vean ustedes este implante posicionado donde había hueso y no donde el paciente necesitaba masticar. Lo debimos haber colocado, en esta posición lo colocamos, lo debimos haber colocado en esta posición. Y esta posición obligó a que hicieran un sobrecontorno de estas características para poder resolver la estética de este paciente, que claramente pudo resolver la estética, pero que no es la situación ideal y que debió haber sido colocado en otra posición, la posición en la que iba a ser rehabilitado y no la posición en la que se disponía el hueso. Por último, de los objetivos de regeneración ósea horizontal es el volumen tridimensional para el posicionamiento estético de los implantes. Existen cientos de medidas en las que hoy nos vamos a detener por muchos autores, Dennis Tarnow, Gardner, que han dado distancias entre los implantes y los dientes, distancias entre los dos implantes, para permitir una adecuada formación de papilas, distancia entre el implante y la tabla vestibular para tener estabilidad gingival. Y entonces vamos a empezar a entrar en materia. Aumento de hueso. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos defectos horizontales.
Entonces vamos a hacer el primer caso, una regeneración ósea horizontal con hueso particulado y membrana colágena. Entonces esta es una paciente femenina que tuvo hace 10 años, o 10 años atrás de haberla atendido, un trauma dentoalveolar en un accidente automovilístico, con múltiples tratamientos endodónticos, de cirugías apicales, pero la paciente continuaba con cuadros infecciosos a repetición, movilidad dentaria, razón por la cual se evalúa una tomografía y pueden ver ustedes las múltiples pérdidas óseas, lesiones apicales y condiciones que muestran que los dientes no son viables a lo largo del tiempo y que es necesario tomar una decisión radical para mejorar esta situación, razón por la cual se hace exodoncia, se resecan las lesiones apicales que tiene este paciente, como las pueden ver ustedes acá. Estos son los resultados de las exodoncias y ustedes pueden ver la condición en la que se encontraban estos dientes, una regeneración ósea con hueso particulado y membranas. Aquí pueden ver la temporalización. Aquí podemos ver el resultado del injerto óseo 6 meses más tarde. Y con base en esto se hace la planeación de la colocación de implantes. Ustedes pueden ver aquí una guía restrictiva que permite posicionar los implantes de acuerdo a las necesidades del doctor Rojas, rehabilitador de este caso. Aquí podemos ver el posicionamiento de los implantes, el paralelismo entre ellos, las distancias entre ellos, la cantidad de remanente óseo vestibular que tienen para dar estabilidad gingival, y pueden ver el caso en fase de provisionalización, en el que podemos obtener un resultado relativamente aceptable a pesar de las condiciones previas. Luego podemos tener otro caso, vamos a ver, de otra modalidad de regeneración, cuando la pérdida ósea es aún mayor y que ha dado resultados. Vamos a ver después un poquito la evidencia bibliográfica al respecto. Es una paciente que tiene una prótesis parcial fija entre los dos incisivos laterales superiores, con algunas necesidades de higiene, y quiere tener prótesis, implantes para tener dientes independientes, y esa es la condición ósea prequirúrgica. Es una condición ósea en la que el diámetro vestíbulo palatino es tan pobre y tan ínfimo que no permite la colocación de implantes. Aquí vemos su condición gingival. Esta es la disección. Vean ustedes el espesor vestíbulo palatino de este hueso, y podemos utilizar este tipo de tornillos para que funcionen como una tienda de campaña y no permitan que se colapse la membrana. Por supuesto, en la parte inferior de la membrana tenemos tejido óseo particulado, plasma rico en factores de crecimiento, la sutura postoperatoria, aquí la temporalización para digamos, modelar el perfil gingival, y vean ustedes el resultado 6 meses más tarde del injerto óseo. Es un injerto que permite, digamos, considerar la opción de implantes de desintegración. Aquí están los implantes colocados. Aquí podemos ver la cantidad de hueso vestibular que tienen los implantes y comparar el antes y el después de los implantes con el volumen óseo vestibular que corresponde, el resultado clínico de esta otra alternativa. Vamos a mostrar una última alternativa de ganancia horizontal y vamos a entrar a ver rápidamente lo que la bibliografía dice al respecto. Es un paciente con agenesia incisivos laterales bastante frecuente y tomamos injertos de rama mandibular para poder hacer una reconstrucción del espesor. Acá pueden ver ustedes la temporalización y el resultado previo. Este es el momento de colocación de implantes donde se retira el tornillo. Aquí vemos la colocación del tornillo. En uno de los dos implantes tuvimos una fractura en leño verde del injerto, cosa que digamos que es relativamente simple de manejar siempre y cuando el implante tenga una buena estabilidad primaria, con injerto óseo particulado y una membrana. Aquí podemos ver el manejo de esta complicación, la imagen radiográfica, la imagen clínica de la segunda etapa quirúrgica, las fases protésicas. Vean ustedes el espesor de tejido blando que existe entre el abutment y la cara vestibular. Ese es el resultado clínico protésico. Aquí lo pueden ver mejor. Entonces, ¿qué es mejor en regeneración ósea horizontal? ¿El hueso en bloque o el hueso particulado? Aquí tenemos una publicación de la Universidad de Gotemburgo,
en la que hacen, en 11 pacientes, los tratan con injertos de cresta ilíaca e implantes, y en la mitad de izquierda o en la mitad derecha colocan injertos en bloque asegurados con tornillos, y en la mitad contralateral colocan injertos óseos de cresta ilíaca particulados con una membrana, y comparan los resultados de las dos situaciones para ver cuál de los dos es más eficiente. Y los resultados muestran que aun cuando los dos grupos tuvieron, digamos, unos grados menores de reabsorción ósea, la diferencia no fue estadísticamente significativa. O sea, en hueso autólogo no es diferente colocar particulado a colocar huesos en bloque, de acuerdo a este estudio. Acá tenemos otra publicación, es una revisión sistemática de la literatura, hecha en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, en la Universidad de Göttingen, al norte de Alemania, donde revisaron 121 artículos, 559 procedimientos, y evaluaron el aumento horizontal con hueso particulado. Y estos son los resultados. Comparan hueso halogénico, xenogénico, sintético, autógeno y mezclas de los anteriores. La ganancia promedio de horizontal que uno puede obtener es de más o menos 3.7 milímetros, con una desviación estándar de 1.2. O sea que si nosotros estamos hablando de una ganancia superior a 4.5 o 5 milímetros de ganancia ósea, probablemente estemos entrando en el terreno de lo poco predecible. La mayor ganancia se obtuvo definitivamente con las mezclas de hueso autógeno más un injerto o un seno injerto, y le ganaron muy por encima a los materiales sintéticos. Digamos, en las ganancias verticales, el promedio también fue de 3.7, y no hay diferencias significativas entre las mezclas de autoinjerto más anoinjerto y senoinjerto. Ahora, con relación a los huesos en bloque, definitivamente si quiero ganar volumen vertical, los huesos en bloque son mejores que los demás. Sin embargo, también siguen siendo mucho menos predecibles que las ganancias horizontales, y no hay diferencia significativa entre usarlo de cresta ilíaca, calota o mandibular, y en la ganancia vertical pues hay mayor ganancia con el hueso autólogo que con los materiales sintéticos o los senoinjertos. Entonces, los bloques modelados pueden mejorar el incremento horizontal en aproximadamente 1 milímetro adicional a lo particulado, fue una de las conclusiones más importantes. La cirugía ortognática es otra de nuestras herramientas con las que podemos mejorar esta discrepancia. Y tenemos, entonces, este caso es un paciente con una malnutrición de clase 3 con una mordida abierta anterior, quien tiene adicionalmente este problema. Tiene una reabsorción radicular severa. El tratamiento de ortodoncia prequirúrgico no consideró colocarle brackets, pero los dientes ya tenían movilidad importante. Fue necesario hacer una exodoncia y pensar en colocación de implantes de desintegración en esa zona y temporalizarlos. Una vez esto se realizó, se hizo una cirugía ortognática mandibular para devolverle la oclusión adecuada en sentido anteroposterior y vertical, y vean ustedes los resultados que obtenemos antes y después de cada uno de los procedimientos. El aumento de tejido blando es una alternativa que los periodoncistas nos pueden ofrecer y que puede de alguna manera mejorar la situación en defectos no tan grandes. Esta es una paciente que tiene como trabajo tomar fotografías de hoteles en Asia y en el Pacífico Sur, y digamos que tuvo un trauma dentoalveolar muchísimos años atrás, tenía infecciones a repetición y siempre recibíamos una llamada telefónica de una ciudad diferente diciendo que tenía una infección, la manejábamos con antibiótico, y en algún diciembre que vino a Colombia le pudimos hacer una exodoncia. Imposible pensar en hacerle un injerto simultáneo porque el grado de contaminación y infección era importante. Hicimos una exodoncia y esperamos a que pasara digamos, el cuadro infeccioso. Le hicimos un primer injerto, como ustedes pueden ver acá en bloque. Ya teníamos una pérdida de altura dramática. Tratamos de mejorar la altura con un segundo injerto óseo vertical. Colocamos un implante de desintegración. Por supuesto, vamos a tener la plataforma de asentamiento protésico, está muy apical con relación a los dientes adyacentes. Entonces sabemos que vamos a tener una limitación, y también sabemos todos que la regeneración ósea vertical es poco predecible y no queríamos prometerle cosas que no eran fáciles de cumplir. La paciente, gracias al doctor Gómez, hace un injerto
de tejido conectivo para mejorar su condición. Este es el posoperatorio inmediato, una semana más tarde. Aquí algunas de las pruebas protésicas y vean ustedes el resultado un año más tarde. Digamos que claramente hubo necesidad de porcelana rosada, sin embargo el margen gingival tiene, digamos que algún grado de semejanza con el diente adyacente, a pesar de que el defecto era muy, muy grande. Ahora, con relación a atrofia vertical, pues tenemos lo mismo, los 3 grados, y vamos a ir viendo cada una de las alternativas terapéuticas que tenemos para esto. Entonces, estamos hablando de dar condiciones óseas para el perfil de emergencia adecuado con soporte papilas. Y lo primero que debemos analizar es la línea de sonrisa. Tenemos estos 3 tipos de línea de sonrisa. Y esta clasificación de Avinash y del Dr. Parell, publicada en el 2012, donde habla de la cantidad de hueso faltante verticalmente, en un grado 1 cuando es severo, grado 2 cuando es moderado, la clase 3 cuando es el ideal y la clase 4 cuando existe un excedente óseo, ya hablaremos de eso. Entonces tenemos situaciones como estas, donde todos los elementos de conexión protésica al implante son muy críticos por la exposición gingival que tiene la paciente. Sonrisas como estas donde no es tan crítico y sonrisas como estas donde no lo perdona todo. Entonces, pues también existen medidas que se han tratado de estandarizar, donde hablamos de las zonas cómodas y las zonas peligrosas, y la zona definitivamente más peligrosa es cuando estamos al mismo nivel de las papilas, de las crestas óseas, o por encima de ellas, donde vamos a perder la proyección de las papilas, y esta es la zona ideal, 1 milímetro por debajo de las papilas. Hay quienes dicen que incluso puede ser 1.5. Y la armonía de los puntos, teniendo en cuenta que hay una reabsorción ósea fisiológica durante el primer año de colocación de los implantes y que pueden alterar la estabilidad de los puntos senil y de las papilas. Entonces, vamos a hablar de aumento óseo. Entonces, este es un caso manejado en el año 99. Es un paciente que tuvo una riña callejera, estaba con tratamiento ortodóncio. Como lo refiere para ver el incisivo superior que tenía un trauma, me encuentro esta situación. Esto es un granuloma eosinófilo, al cual pues aproveché, lo resequé con el incisivo lateral compañero. Hicimos una regeneración o 2 regeneraciones óseas. Vean ustedes el nivel óseo inicial y el nivel óseo que fuimos logrando en la medida en que fuimos haciendo 2 injertos. Esta línea punteada que acabo de mostrar muestra el nivel de la cresta ósea distal de este central y el nivel de la cresta ósea del canino. Y la conclusión es que nunca vamos a poder superar la altura del nivel de la cresta ósea porque el hueso no crece sobre el cemento radicular. O sea que si yo tengo hueso acá, hasta acá voy a poder reconstruir, y por eso es que es poco predecible y que debemos ser muy cuidadosos en lo que le prometemos a nuestros pacientes. Acá vemos esto, es un caso de 18 años atrás cuando usábamos implantes de conexión externa, y ven ustedes la estabilidad de la papila mesial y la no existencia de la papila distal por el defecto óseo que teníamos. Y esta es la condición en la que iniciamos y es la condición en la que pudimos colocar el implante. O sea que verticalmente sí podemos mejorar, pero no es tan predecible como pues todos lo sabemos. La regeneración vertical con hueso particular. Este es un caso que creo que todos vemos, es el caso más cotidiano. Es una paciente que tuvo un trauma dentoalveolar que años más tarde empieza a tener reabsorción radicular. Vean ustedes la estabilidad del tejido gingival ya donde está en este momento. Aquí vemos las imágenes tomográficas donde puedo ver con claridad la altura de la tabla vestibular. Aquí la reconstrucción tridimensional, hacemos la exodoncia, vean el tipo de incisión para poder mantener la estabilidad de las papilas. Regeneración ósea con hueso particulado, una membrana, y este es el resultado postoperatorio. Pueden ver el nivel óseo y la reconstrucción ósea que hemos podido lograr. Siempre la regeneración ósea vertical tiene un tema de predictibilidad muy discutible. Aquí tenemos una guía radiográfica para la colocación del implante y este es el resultado postoperatorio
en el que claramente se hizo necesario la colocación de porcelana rosada. Como les decía, en la medida en que vamos progresando la conferencia, vamos viendo grados de complejidad mayores con resultados estéticos que podrían ser discutibles, pero son situaciones extremas que nos obligan. Entonces, ¿qué herramientas podemos ofrecerle? Podemos tener osteotomía Lefort 1 con un injerto interposicional para mejorar líneas de sonrisa como estas, donde no se muestran los dientes. Entonces hacemos esto en una paciente con una maloclusión de clase 3, con deficiencia vertical, y hacemos una osteotomía Lefort 1 y colocamos hidroxiapatita coralina, que es no absorbible, para mantener el resultado de exposición gingival. Vean ustedes acá los bloques de hidroxiapatita coralina, y podemos lograr diferencias faciales en este sentido, y en ese sentido mejorando la dimensión vertical y mejorando la exposición del incisivo. Esta fotografía es de un postoperatorio reciente, pero la exposición del incisivo es muchísimo mejor. Y, por supuesto, mejorando la relación antero-posterior también de la oclusión. O podemos tener el caso contrario, sonrisas gingivales severas, dramáticas, en las que necesitamos disminuir el grado de exposición del incisivo y de la encía, en cuyo caso hacemos cirugías bimaxilares con rotación del plano oclusal para disminuir la longitud del tercio inferior, la dimensión vertical del tercio inferior, y mejorar la exposición del incisivo, pasando de una condición como esta a una condición como esta. Rotamos el plano oclusal, como ustedes lo pueden ver, y obtenemos resultados de estas características. Este caso es un caso que hicimos con el doctor Guillermo Bernal, que está acompañándonos acá, en el que tenemos la situación contraria, y es un caso que quise mostrar porque realmente tiene muchísimo de aprendizaje. Es una paciente de una edad avanzada. Vean ustedes que tiene una relación labiodentaria aumentada y vean la exposición del incisivo. Si ustedes ven la proyección de los tercios faciales, el tercio superior y el tercio medio tienen una adecuada relación, pero la relación del tercio facial inferior es sumamente aumentada. Vean ustedes la exposición, la relación labio superior, labio inferior está también aumentada, debería ser de 1 a 2, y ustedes ven que está de 1 a bastante más que 2. La exposición del incisivo y la exposición gingival en sonrisa, y vean este cuadro tan dramático. ¿Correcto? Entonces tiene una protrusión labial con exposición del incisivo, y adicionalmente su tema protésico pues tiene muchos problemas de adaptación, caries, etcétera, que hacen que tengamos que, en el momento de definir el tratamiento, ser muy cuidadosos de qué le vamos a ofrecer y qué es lo más predecible a lo largo del tiempo. Esta es la condición radiográfica del perfil de la paciente, y vemos acá radiográficamente cómo pues tiene pérdidas óseas muy importantes que hace que esos dientes sean poco predecibles a lo largo del tiempo, y que contar con ellos o pensar en ortodoncia pues es algo que podría ser muy discutible. Vean ustedes la pérdida de soporte de los dientes que podrían ser anclaje ortodóntico, vean los niveles óseos, vean la cantidad de caries recurrentes. Esta es la condición clínica mucho más en detalle. Y con el doctor Bernal empezamos a evaluar la altura ósea a nivel del 16, 14, 12, 22, 24 y 26, y vemos que volumen óseo no es un problema. O sea, de hecho nos sobra hueso y tenemos suficiente espacio, tanto horizontal como vertical, para posicionar implantes. Acá tenemos el artículo del que hablábamos hace un rato del doctor Avinash y del doctor Stephen Parrell, en los que muestran cuál es el manejo de la excesiva exposición gingival con prótesis implantosoportadas. Y tienen esta clasificación de la que ya habíamos hablado, donde hay una deficiencia importante, moderada, en la posición ideal, y cuando hay un excedente óseo, o sea, estamos en presencia de un paciente de clase 4. Nuestras opciones terapéuticas para este paciente, ¿cuáles serían? Un alargamiento de corona clínica, que no resolvería muchos problemas, y tenemos un problema periodontal de base. Intrusión ortodóntica con un problema periodontal de base sería muy discutible. Una osteotomía Lefort 1 de impactación, que implicaría hacer una cirugía bimaxilar, también es cuestionable, es una opción, pero es cuestionable. Reposicionamiento del labio con toxina botulínica, que es una solución temporal. O podríamos hacer unas exodoncias, ostectomías y una prótesis fija implantosoportada en la posición ideal. Veamos una simulación que hicimos en el programa de planeación virtual de cirugía ortognática. Sin mentoplastia hicimos una impactación de 6 milímetros
un avance mandibular con una rotación antihoraria del plano oclusal. La situación es esta. Aquí hemos rotado el plano oclusal y vean ustedes la condición facial de esta paciente y la condición facial pre- y postquirúrgica. Esto, por supuesto, en nuestra planeación. Pero vamos a hacer ortodoncia en unos dientes que tienen tan pobre pronóstico. La siguiente pregunta es, o la siguiente planeación es, vean ustedes, solamente una ostectomía del maxilar de 6 milímetros y una autorrotación mandibular, como las que Bruce Edker mostraba en sus trabajos y en su libro de cirugía ortognática, haciendo solamente un Lefort 1 y jugando con la rotación mandibular. Aquí haríamos no un Lefort 1, sino una resección alveolar y autorrotaríamos la mandíbula. Con esa premisa, el doctor Bernal hace este planteamiento de tratamiento: exodoncias, resección alveolar, colocación de implantes, prótesis inmediata, prótesis transicional, y vamos a ver qué sucedía en la planeación con el articulador inicialmente. Entonces, se toman las medidas y se hace una resección de la porción más coronal del reborde alveolar en el articulador. Se coloca una prótesis 6 milímetros más arriba y se mira la autorrotación mandibular y se ve la oclusión que se podría lograr, y gracias a que él logra esta oclusión, consideramos que es una opción viable hacer ese tratamiento. Con base en este plan se obtiene esta temporalización que sirve para hacer una guía de posicionamiento de los implantes. Adicionalmente se hace una planeación virtual donde se planean 6 implantes post-exodoncia, como ustedes lo pueden ver ahí, y se definen las longitudes. Vean ustedes que estamos hablando de implantes de 4.2 por 13 milímetros de longitud, que son implantes de un diámetro bastante adecuado, y se obtienen estas guías. Entonces tenemos una primera guía, que es la guía de resección del reborde alveolar, una segunda guía, que es un modelo estereolitográfico, y una guía de posicionamiento de los implantes. Entonces tenemos una guía manual y una guía CAD/CAM. Estas son las aletas que permiten el posicionamiento de las guías, que son muy grandes y generan algún grado de dificultad. Aquí pueden ver ustedes el modelo estereolitográfico, la guía de resección y la guía colocada sobre el modelo estereolitográfico. Entonces vean ustedes el video del procedimiento realizado con el doctor Bernal, en el que él hace previamente seccionamiento de la prótesis fija para hacer las exodoncias, que, como ustedes pueden ver, no ofrecen ninguna dificultad por su grado de afectación periodontal. Aquí pueden ver el posicionamiento de la guía de corte del proceso alveolar. Aquí lo estamos colocando. Y luego, con una sierra reciprocante, hacemos la resección de los 6 milímetros más coronales de ese reborde alveolar. No olvidemos que el tema óseo es algo que no nos preocupa, porque tenemos muy buen nivel óseo. Redondeamos algo. Luego sigue la fase de colocación de implantes. Vean ustedes, de acuerdo a la guía de planeación CAD/CAM era demasiado grande y muy incómoda de colocar. Y vean ustedes el posicionamiento de los implantes. Acá hacemos algunos, digamos que, arreglos de los bordes cortantes, el cierre de la herida, y por supuesto el frenillo vestibular está más inferior en este momento. Entonces la doctora Carolina nos ayuda con una frenillectomía para poder resolver esta situación, esta condición final de la cirugía. Vean ustedes cómo el doctor Bernal está colocando acondicionador de tejido para el posicionamiento de la prótesis, y por supuesto algunos ajustes oclusales que son necesarios para el buen desempeño de esa prótesis transicional. Y este es el resultado posoperatorio inmediato, la colocación de los implantes. Aquí podemos ver el resultado del reborde alveolar, el resultado clínico antes y después de adaptación de la prótesis transicional. La paciente entra en la segunda etapa quirúrgica, donde se exteriorizan los implantes, se coloca esta prótesis como prótesis transicional. Aquí podemos ver la planeación que hace el doctor Bernal de su prótesis con tecnología CAD/CAM. Aquí vemos la prótesis, probada en modelos, probada en boca, y vean ustedes el resultado postoperatorio. Aquí vemos
la rotación del plano cruzal y el cambio dramático de la dimensión vertical sin compromiso de articulación temporomandibular, y vean ustedes cómo ha rotado la mandíbula en sentido superior por la resección alveolar que se le realizó a este paciente. Esa es la condición pre y postquirúrgica, y la condición pre y postquirúrgica con un poquito de incremento de índice de masa corporal en el postoperatorio, pero con un adecuado resultado estético. Y por último, ya es un par de casos nada más, vamos a entrar a la situación más dramática de todas, que es cuando tenemos nosotros los defectos combinados. Entonces, en los defectos combinados, realmente cualquier cosa que hagamos es poquito, porque siempre vamos a estar debiéndole en términos de regeneración para obtener estética adecuada. Entonces, pues todas las opciones quirúrgicas. Y aquí tenemos cuáles son los objetivos. Pues permitir la colocación de implantes, devolver la función masticatoria y sobre todo favorecer la estética en conjunto con otras alternativas protésicas y o periodontales. Vean ustedes que aquí ya los puntos senil, vean ustedes aquí que muchas otras cosas que teníamos en las objetivos anteriores, solamente horizontales, solamente verticales, pues ya no podemos ser tan exigentes, porque estos casos suelen ser mucho más dramáticos. Entonces vamos a hablar de aumento de hueso. Esta es una paciente femenina de 22 años que tiene una secuela del labio paladar hendido con un excelente resultado de una técnica de Millard con una fisura labial incompleta aparentemente. La llevamos a cirugía. Ella tiene en este momento un defecto severo por una fisura alveolar como secuela del labio paladar hendido. Vean ustedes la secuela y vean esto. Hay zonas donde la cavidad nasal y la cavidad oral son una sola, el piso nasal y la mucosa oral están realmente en una sola posición, lo que me obliga a manejarlo casi como un injerto óseo alveolar de un paciente de labio paladar hendido. Acá podemos ver su defecto en la tomografía. Ven ustedes que hay zonas donde no hay una gota de hueso. Y en este caso, con ayuda de los hematólogos, tomamos células madre de la cresta ilíaca con este tipo de jeringas que yo no estaba familiarizado. Hicimos la colocación de un injerto autólogo en bloque que me sirviera como matriz para que no se fuera a desplazar el injerto. Colocamos hueso, injerto óseo particularizado, membrana, en combinación con las células madre. Y vean ustedes el resultado postoperatorio en la reconstrucción tridimensional, en el postoperatorio inmediato, y vean ustedes el bloque, pero vean ustedes el hueso particulado que está en esta zona, que es la zona más crítica, que es la zona que está junto al incisivo central. La zona del canino tenía menos complicación, vean ustedes acá, y vean la colocación del implante que fue colocado por el doctor Mauricio Gómez. Acá podemos ver la colocación del implante y el resultado postoperatorio. Por supuesto, pues tendríamos muchísimo que criticarle, como la posición del cenit, la papila mesial, pero recordemos que es un defecto del labio paladar hendido que arrancamos de no tener una sola gota de hueso, y podemos obtener un resultado como este. Los resultados combinados de los defectos combinados, tanto verticales como horizontales, pues son mucho más complejos, y esta es la condición pre y postquirúrgica. Cirugía ortognática. Este es otro caso del doctor Bernal. Es un paciente que tuvo una acromegalia secundaria a un adenoma hipoficiario productor de hormona de crecimiento, que fue manejado con una técnica transnasal de una resección de la adenohipófisis. Y vean ustedes la condición que tiene este paciente: unas manos gigantescas, como todos los pacientes de acromegalia, un prognatismo mandibular que aparece después de la edad adulta. Y una vez le hacen la resección del adenoma hipoficiario, el paciente tiene estas condiciones y está estable endocrinológicamente para considerar un resultado, que cualquier procedimiento que hagamos sea estable a lo largo del tiempo, porque ya no hay más producción de hormona del crecimiento. Esta es la exposición gingival y la relación oclusal que tiene nuestro paciente. Vean ustedes acá los planos, una maloclusión de clase 3 típica. Vean los volúmenes condilares, vean ustedes los tamaños del cuello del cóndilo, realmente una cirugía ortognática compleja por el tamaño del hueso. Sin embargo, pudimos hacer una osteotomía sagital. El doctor Bernal pudo tener una relación adecuada antero-posterior y vertical para poder hacer su restauración y poder obtener un resultado estéticamente aceptable.
Vean ustedes cómo ya hay exposición del incisivo. Vean ustedes esta situación. Ya hemos modificado la relación de clase 3, pero adicionalmente él ya tiene un parámetro, él me dio un parámetro previo vertical para que yo pudiera dar un manejo en la mandíbula con la temporalización. Y ahora, vean ustedes, la cirugía ortognática mandibular y la relación anteroposterior que tiene la mandíbula y cómo la cirugía ortognática puede ser una herramienta para mejorar la exposición del incisivo y la relación estética del segmento anterior. Esta es la condición pre- y postquirúrgica. Vean ustedes la exposición del incisivo, realmente la estética dental sí ha mejorado impresionantemente. El penúltimo caso es un paciente que llegó al Hospital San Ignacio hace tal vez unos 12 años o 10 años, quien se autoinfligió una herida por proyectil de arma de fuego bajo efecto del alcohol y llega en esta condición con una fractura dentro del alveolar y una severa pérdida ósea o lo que parecía severa pérdida ósea. Lo llevamos a cirugía al amanecer, le pusimos una sonda nasoyeyunal con punta de tuxteno para nutrirlo mientras es posible hacerle una reconstrucción. Podemos hacer, luego le colocamos una placa de reconstrucción mandibular y vemos este resultado. Afortunadamente me acaban de dar unos minuticos más, entonces vamos a poder hablar con más calma. Vean ustedes ya la relación oclusal adecuada. Esta es la condición que tiene nuestro paciente. Y el defecto que ustedes ven es un defecto de 2.03 centímetros, luego no tiene indicación de utilizar un colgajo libre microvascularizado y podemos utilizar un injerto óseo libre. Usamos un injerto de cortical interna de cresta ilíaca. Vean ustedes la colocación del injerto cortical. Aquí lo pueden ver estable. Y este es el resultado facial que tiene el paciente después del injerto. 6 meses más tarde, lo llevamos a cirugía y colocamos 6 implantes de su integración en estas condiciones que permiten una reconstrucción con este tipo de prótesis híbrida hecha por el doctor Rodríguez, que permite al paciente devolver la función masticatoria. Por supuesto, el paciente tiene una paresia del nervio facial secundaria al proyectil, pero este es el resultado que podemos obtener en defectos tan dramáticos y tan severos como estos, donde hay componente horizontal y componente vertical. Vamos entonces ahora a hablar de una paciente que es remitida por el doctor Alfredo Herrera, otorrinolaringólogo. Es una paciente que tiene un carcinoma adenoide quístico. Ustedes lo pueden ver acá. Es una lesión muy grande en la que él me dice que no puede resecarlo endoscópicamente por el gran tamaño de la lesión, y razón por la cual la llevo a cirugía para hacer una maxilectomía de infraestructura. Pero al ver el compromiso de la lesión, creo que puedo hacer una maxilectomía sin necesidad de hacer un abordaje de Weber-Ferguson, sino hacer una maxilectomía por vía intraoral, cosa que fue bastante, digamos, difícil durante el procedimiento, pero con un muy buen resultado y sin cicatrices faciales. Y obtuvimos un resultado muy, muy agradable. Este es de año 2012, ya tiene, 2008, perdón, tiene 12 años de sobrevida, que para mí es un orgullo. El doctor Bermúdez, el microcirujano con el que trabajo hace algunos años, hizo un puente safeno para poder alargar la arteria facial y la vena facial, para poderlo anastomosar a la cresta ilíaca, porque ustedes ven el pedículo vascular de la arteria circunfleja ilíaca externa es muy corto. Entonces, no le permite hacer una anastomosis adecuada, y por eso se hizo ese puente safeno, que implica no 2 anastomosis, sino 4 anastomosis. Acá ven el posicionamiento del colgajo y vean ustedes, lo que está con el ligasure rojo es el puente safeno que está en la arteria facial, y la idea es que el doctor Bermúdez va a hacer la anastomosis vía intraoral de la arteria facial disecada acá en el cuello, y esto es lo que se logra en el posoperatorio. Aquí vemos la anastomosis venosa, la anastomosis arterial, y este es el resultado del posoperatorio reciente. Vean ustedes, este es parte del músculo psoas, que se va a ir atrofiando hasta que llega a tener una situación como esta. Sufre una metaplasia que
luce de un color semejante al de la mucosa oral, como ustedes lo pueden ver acá. Sin embargo, no se comporta como mucosa oral. Y ya vamos a ver eso. Vean ustedes acá entonces el colgajo 6 meses más tarde. Acá tenemos los ligaclips de los vasos faciales y aquí los ligaclips de la anastomosis del puente safeno con la arteria y la vena circunfleja ilíaca externa. Este es el TAC con reconstrucción tridimensional, 6 meses, tomado 6 meses más tarde para la planeación de los implantes. Y llevamos, vean ustedes, acá está el primer problema. El colgajo tiene un diámetro vestibular más amplio que el diámetro de la mandíbula, lo que me haría pensar que si planeo los implantes como en esta fotografía de la planeación virtual aparece, seguramente tendría una mordida cruzada en tijera. O sea que primer problema, debo hacer una resección ósea y un posicionamiento mucho más palatino de los implantes para poder dar una adecuada relación entre el maxilar superior y el maxilar inferior. Acá vemos la segunda cirugía en la que llevo a la paciente, hago una incisión, retiro el material de osteosíntesis y hago una osteoplastia vestibular y coloco 4 implantes de osteointegración, como ustedes los pueden ver acá, para poder devolver la función masticatoria. Aquí podemos ver que dejamos una cantidad adecuada de hueso vestibular para que mantenga la estabilidad gingival de estos implantes. Acá podemos ver el posicionamiento de los implantes, el paralelismo entre ellos. Aquí vemos en un TAC de control la relación que tienen los implantes con los antagonistas. Acá lo podemos ver en un corte coronal. Vean ustedes el antes y el después del posicionamiento de estos implantes. Acá podemos ver la rehabilitación. Esto lo quise traer porque siempre que tenemos esto que yo veo acá como mucosa oral, realmente es una metaplasia que sufre el músculo psoas ilíaco en medio de la cavidad oral, y hacen unos granulomas permanentemente que en pacientes que tienen patología tumoral maligna nos hace que permanentemente estemos haciendo biopsias para estar seguros que no son recaídas tumorales, que no es el caso de ella afortunadamente. Este es el resultado estético. Aquí podemos ver la relación labiodental de lo que comenzamos a lo que pudimos lograr. Por supuesto, fue necesario colocar porcelana rosada, hay muchísimas cosas que habría que criticar, pero pudimos devolver la función masticatoria y una estética facial adecuada a esta paciente. Las conclusiones de esta presentación, entonces, pues el manejo multidisciplinario es fundamental para obtener resultados adecuados. Digamos que todos tratamos de hacerle más cómodo el trabajo a todos. Las expectativas reales basadas en la predictibilidad de las técnicas. No es una buena idea pensar en resultados ideales cuando las condiciones previas del paciente o del acceso a la tecnología o de experiencia nos permiten prometerle al paciente cosas que probablemente no podremos lograr. Y los casos difíciles hay que considerar alternativas no convencionales, tanto quirúrgicas como protésicas. O sea, la porcelana rosada, que en algunas situaciones es inaceptable, de pronto en los casos complejos es una alternativa aceptable, la rehabilitación en mordida cruzada, etcétera. Muchísimas gracias y por favor cuiden su salud durante esta cuarentena. Doctor, muy agradecido por su presentación del punto de vista de reconstrucción del segmento anterior, del punto de vista integral, ¿verdad? No solamente del punto de vista dental, ¿verdad? Sí. Solo déjeme conectarle el audio a todos y así ya podemos empezar con algunas preguntas y algunos comentarios del panel. Aló. Bueno, muchas gracias. Ok. Todos ya con el audio. Aquí estamos de nuevo. Perfecto. Vamos a esperar que estén todos los panelistas conectados. Oscar, te felicito por la presentación. Raúl, pude cumplir con las expectativas de tiempo. Realmente recorté muchísimo la conferencia para poder estar dentro del tiempo, pero pude cumplir con el tiempo.
Sí, perfecto, más bien, te dije que te escribí que te agarrara unos minutos más si querías. Bueno, sí, No, pero muy muchísimas bien. gracias, muy amable. No, por favor, vamos a esperar que se conecten los demás panelistas. Ahora, yo quisiera, por favor, si cada uno de los panelistas, una vez que se conecten todos, o sea, se le abra el audio y la cámara, para que le haga un pequeño, digamos, eh, pregunta o planteamiento desde el punto de vista de cada uno de ellos, su experiencia de la presentación del doctor Oscar de León. Cada panelista no va a pasar más de 5 minutos máximo en ello y luego vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas que van a ser respondidas por el doctor Oscar de León. Así que bueno, vamos a empezar con el doctor Esteban Papp, por orden de edad. Esteban, te toca. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Excelentísima conferencia. La verdad que has cubierto una amplísima gama, desde lo más sencillo hasta lo más complicado y yo diría hasta lo hipercomplicado con este último caso que nos acabas de mostrar, ¿no? Definitivamente, con esta conferencia podemos ver que los implantes son un medio que podemos utilizar perfectamente para ayudar al paciente a regresar pues a su vida, algunos en forma más sencilla, otras en forma más compleja. Yo creo que es importante que la gente que está conectada, sobre todo la gente que es más joven, vea cómo un factor que es a considerar es tener, cuando uno va a enfrentar este tipo de cosas, tener la experiencia necesaria, no solamente pues seleccionar el caso del paciente y también tener a la mano un protecista que sea un protecista muy competente, porque el tipo de restauración que hacemos en base del implante no va a llegar a ningún término feliz si no tenemos a mano un buen protecista que esté a nuestro lado y que camine junto con nosotros para llevar esos casos pues a un feliz término. En resumen, pues yo me siento muy complacido porque me hayan invitado a compartir con ustedes este panel y definitivamente todos los días se aprende algo, no importa la edad que tenga. Entonces, para mí, esta conferencia del doctor Oscar de León fue una conferencia donde yo tuve un aprendizaje importante para las cosas pues, que uno realiza en su profesión. Oye, mil gracias, profesor Papp, gracias, profesor Papp, por su interesante comentario. El doctor Guillermo Bernal, protodoncista ya de Bogotá, ¿algún comentario, por favor? Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Oscar, por la presentación, muy buena. Considero, y como lo decía Oscar, realmente el fin de todo paciente, pues no en estos casos tan extremos, pero en el paciente convencional es poder tener una función adecuada y una estética adecuada, y yo creo que el manejo del equipo multidisciplinario es esencial para lograr esto. Indudablemente los casos que hemos manejado con el doctor Oscar no son casos convencionales, son casos extremadamente complejos, pero que con un buen análisis, un buen diagnóstico y una planificación adecuada se obtienen buenos resultados específicamente en la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Bernal. Doctor Jorge Ravelo, por favor, si nos puede dar su opinión o su comentario. Bueno, sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a participar en este panel. Para mí es un infinito placer ver a alguien que conozco desde que era residente, Oscar de León, quien veo que es tan buen cirujano como su colega musical en la música. De verdad, Oscarito, te felicito de corazón. Has sido siempre, sustentas muy bien tus conferencias, son casos seleccionados magistralmente. Y de verdad, primero que nada, quiero felicitar. Excelente presentación a las que siempre nos tienes acostumbrados. Sí tenía algunas anotaciones por aquí. Por ejemplo, no sé si por el tiempo o por costumbre o por lo que sea, vi que los primeros casos, de los primeros casos de los ideales que pusiste,
no injertaste en la zona vestibular o no lo dijiste, por ejemplo. Yo normalmente cuando voy a colocar implantes en la zona anterior, frecuentemente, y no me cuesta nada porque lo hago del mismo, del hueso que estoy eliminando con la fresa, lo rescato y lo reutilizo en la zona vestibular. Primero que quería un comentario tuyo en ese sentido. Y lo otro, en la zona anterior, vi que los implantes eran relativamente gruesos. Yo hacía lo mismo porque quería utilizar un implante grueso para darle contorno a la corona, y luego me di cuenta que al hacer eso más bien me acercaba mucho a la cortical vestibular. Quisieras, si crees que vale la pena que hagas algún comentario en ese sentido, y después sigo con otra pregunta, si te parece. Muchísimas gracias, Jorge, por tu apreciación. Sí, claramente, en este paciente, normalmente sí coloco hueso por vestibular en el gap que deja el implante y la cara vestibular. En el primer caso no lo nombré, pero sí lo tomo y lo coloco del autólogo que he tomado. En el segundo caso, los implantes quedaron más posteriores a los alvéolos y el volumen óseo era muy, muy grande y no había gap, entonces no se justificaba. Pero sí creo que es una consideración, y digamos, veo que también la tendencia ha cambiado en la zona anterior, en implantes posexones, más bien a colocar implantes no tan amplios y colocar injertos óseos en la parte vestibular. Perfecto, Oscarito. Lo otro que te quería decir, y esto va sobre todo para Guillermo. Guillermo, mira, de corazón te felicito por tu visión, a ambos, por el deseo de trabajar en equipo, que todos sabemos que es el mejor modo de darle servicio a los pacientes, porque al final todo lo que queremos es darles el mejor servicio posible a nuestros pacientes. Estoy impresionado, Guillermo, con tu visión tridimensional, con tu capacidad de dilucidar un caso y planificarlo tridimensionalmente, además hacer uso de herramientas que hoy tenemos disponibles, bueno, de verdad que muy impresionado con la planificación de tus casos. Sobre todo en el caso del exceso vertical, que no nombraste, pero que es así, es que además del exceso vertical, esto era una paciente asimétrica. Entonces, protésicamente, el corregir esa asimetría también requiere arte y paciencia y poderlo hacer. Y algo que me parece importante mencionar en los casos de exceso vertical es que cuando hay incompetencia, o sea, no solo es que hay un muestre excesivo de encía y diente, sino que en el exceso vertical hay una incompetencia labial y por ende la mayoría de estos pacientes son respiradores bucales. Al constituirse en respiradores bucales, ellos irritan constantemente la encía alrededor de la zona anterior de los dientes, y esto genera una gingivitis crónica que no es una gingivitis inflamatoria, es como algo que luce fea la encía por el trauma que ejerce el aire cuando el paciente es respirador bucal. Y siento que ustedes manejaron de esto de una manera fabulosa sin tener necesidad de hacer una LeFort de intrusión, que es lo que muchas veces hacemos en estos pacientes, ya que, como bien lo dijo Oscarito, era un caso cuyos dientes no ofrecían estabilidad en el tiempo, y la solución que le dieron me pareció fabulosa. Con esto termino para no prolongarme en las apreciaciones, y una vez más, felicidades a ti, Guillermo, por tu capacidad como protesista y como diagnóstico, y a ti, Oscar. ¿Qué te puedo decir? Te conozco desde hace tanto tiempo y cada vez que te veo más calvo, pero mejor profesional. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, aquí tengo yo rápidamente, Fernando, dos preguntitas, una mía que le quiero hacer a Oscar. ¿Cuál es tu experiencia, Oscar? Si tienen alguna experiencia con la técnica de Curie con respecto a la reconstrucción en sentido transversal para el sector estético anterior. Si tienen casos o lo han realizado, cuál es su experiencia, y el uso también de PRF también con los pacientes. Y bueno, respóndeme, aquí tengo otra pregunta acá que tengo de los participantes, pero si quieres te hago la segunda una vez. ¿Cómo es el manejo de los pacientes en su equipo que requieren implantes dentales y cirugía ortognática? ¿Cuándo colocar implantes primero y luego cirugía, o viceversa, y por qué? Entonces son dos preguntas, si me lo permite los demás. Gracias. Vamos por partes. Con relación a
a la técnica URIB no la conozco, pero utilizo PRF en casos muy seleccionados. Realmente yo no lo uso de rutina, yo lo uso en casos de pacientes diabéticos, inmunosuprimidos, con biotipos periodontales delgados, que necesito como un extra para mejorar su cicatrización, porque también he evaluado que a lo largo del tiempo no es muy diferente la cicatrización. Digamos, en la etapa inicial claramente hay una diferencia, pero en el mediano plazo no es muy diferente, entonces lo uso solamente para eso. Ahora, con relación a colocar implantes y cirugía ortognática, creo que no hay una norma que diga que siempre se colocan previo o siempre se colocan después. Creo que es una discusión de equipo. Si yo logro estabilidad oclusal con la temporalización que el rehabilitador me da y con la ortodoncia prequirúrgica que tengo, esperaría que le pongan los implantes después. Si yo no puedo tener esa estabilidad, preferiría que pongan los implantes primero, que lo temporalicen para que yo obtenga la estabilidad oclusal que necesito en la sala de cirugía, y de esa forma lo manejaría. Pero no creo que exista una, digamos, como una receta de cocina que siempre debo colocar los implantes previos o después, sino dependiendo de la estabilidad que tenga la oclusión, es lo que yo haría. Sí, mira, perdón que ¿Puedo intervenir? Claro, claro, por supuesto, por favor. Pero fíjate que cuando yo estaba dando el web seminar de ayer, se me había olvidado, porque también había esa pregunta con la técnica de Curie. Y yo había dicho que en mi experiencia había tenido uno o dos casos buenos, pero varios casos que se me había expuesto el hueso. O sea, la técnica de Curie consiste en agarrar hueso, bloques de hueso, cortar unas láminas, adelgazarlas hasta que casi sean transparentes y hacer como un encofrado y luego utilizar hueso particulado para como un relleno allá. Y yo decía que en mis manos no había resultado tan bien como en otras personas que hablan maravillas de esta técnica, y una de las personas a quien más casos exitosos le he visto es un periodoncista que no me acordaba el nombre, que se llama Pierre Gallo, que es un periodoncista que está en Bogotá, y en cursos con él yo he visto que él tiene muy buenos resultados, así que es alguien a quien les puedo referir para que vean su literatura, porque es alguien que escribe. Entonces eso era con respecto a la técnica de Curie, Raúl. Doctor Guillermo. Con respecto a la pregunta del manejo ortodóntico con implantes previo a cirugías o no, nosotros, yo tengo como regla general que si un paciente es parcialmente edéntulo desdentado en segmentos posteriores, tratamos de hacer con Oscar y con la periodoncista y con todos en el equipo multidisciplinario un manejo de un setup de diagnóstico para determinar la posición final de esos implantes, los cuales en ese momento podrían tener un objetivo muy claro, que es dar soporte posterior para el anclaje post-quirúrgico y de igual manera para anclaje ortodóntico. Y esos implantes siempre van a estar temporalizados para que después tengan un rango de flexibilidad en la parte restaurativa, que lo hacemos posterior a la cirugía ortognática y posterior al último manejo post-ortodóntico. Entonces, los usamos normalmente como regla para anclaje tanto quirúrgico como ortodóntico. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, Fernando, todo tuyo, el doctor Oscar de León, para las preguntas que tengas allí de los participantes. Correcto, correcto. Yo tengo unas preguntas acá y la primera dice, en el paciente con exceso vertical del maxilar superior, ¿al cuánto tiempo colocaron la prótesis transicional, doctor? Bueno, ¿la contestas tú, Oscar, o la contestas? Si quieres, dale tú, Guillermo. Bueno, no, nosotros planificamos, como ustedes vieron en los modelos de diagnóstico, los tipos de corte, hicimos una planificación virtual. Resulta que las compañías que manejan las guías estereolitográficas no lo manejan tan bien para ese tipo de reducción, tener una guía de corte y una guía de posicionamiento de implantes simultáneamente. Entonces nosotros manejamos en ese momento unas temporales basándonos en nuestras ayudas de diagnóstico, y la idea, lógicamente, cuando ustedes hacen ese corte van a encontrar es puro hueso medular, no tiene ningún anclaje
cortical. Por lo tanto, nosotros no decidimos hacer carga inmediata, era totalmente inadecuado, pero sí teníamos una prótesis inmediata lista para el paciente, la cual fue rebasada y se entregó el mismo día de la cirugía. O sea, el objetivo nuestro es nunca dejar a un paciente de estos, porque consideramos que este tipo de prótesis inmediata trabaja como un buen apósito quirúrgico que contiene y ayuda a la cicatrización, acelera la cicatrización. Entonces lo hacemos simultáneamente a la cirugía. Doctor, porque vi que en la presentación, en el paciente utilizaron acondicionador tejido del rígido. ¿Alguna diferencia con eso, con el acondicionador postquirúrgico del más blando? Nosotros, esto pues realmente, si los cortes son adecuados y lo saca uno de la experiencia con prótesis inmediatas, es que yo evito los acondicionadores blandos para estas zonas, porque considero que trabaja con mejor apósito, retiene menos bacterias, menos cantidad de microorganismos que puedan afectar. Entonces, y los pacientes normalmente se sienten muy cómodos con un rebase duro. No, yo no le veo una condición, esto nos lo enseñaban antes, coloque acondicionadores de tejidos, pero estar cambiando el acondicionador de tejidos, si ustedes miran con cuidado, el til alcohol, que es lo que tiene el acondicionador de tejidos, se evapora en 2-3 días y se pierde como una suela de zapato. Entonces es mucho más predecible manejar el rebase duro, lo digo yo así, un rebase duro, porque me mejora la cicatrización dramáticamente. Me agradeció. Tengo otra pregunta y dice, ¿cuánto tiempo posterior a la herida por arma de fuego realizó la reconstrucción mandibular del paciente? Bueno, entonces ese paciente tiene 3 etapas quirúrgicas y es bien importante. Supuse que esa pregunta le iban a hacer. Una primera etapa quirúrgica es cuando me llaman a las 2 de la mañana con el paciente sangrando y que tengo que ir al hospital a controlar el sangrado, lavar la herida, hacer el cierre de tejidos blandos, tanto cutáneos como dentro de la cavidad oral, ponerle una sonda nasogástrica para que se alimente y llevarlo a la unidad mental, porque pues fue un intento de suicidio. Una vez cicatrizan los tejidos blandos, el paciente por supuesto no tiene oclusión, porque lo único que hicimos, a las 2 de la mañana no teníamos material de osteosíntesis, lo único que hicimos fue cerrar la herida del paciente. Unas semanas más tarde, un par de semanas, pasamos el paciente a la sala de cirugía, lo llevamos a oclusión y colocamos una placa de reconstrucción, ¿correcto? Pero el cierre de los tejidos blandos aún no era adecuado, queríamos esperar más, y como a los 2 meses llevamos el paciente a la sala de cirugía, colocamos el injerto libre de cresta ilíaca, y 6 meses más tarde le hicimos la colocación de los implantes. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta, dice, ¿en el paciente con acromegalia se hizo alguna valoración del punto de vista de vía aérea? Sí, ustedes, no sé si recuerden la imagen, el diámetro anteroposterior de la vía aérea era bastante grande, que no permitió, digamos que no tuvo un cambio importante y no es un paciente con un antecedente de SAJOS como para poderlo considerar como de riesgo, y de hecho ese paciente ya tiene algunos años de operado, no refiere SAJOS dentro de sus condiciones postoperatorias. Una preguntita. Por favor. Sí, doctor. En el paciente con el exceso vertical del maxilar donde hiciste la osteotomía alveolar de reducción, ese hueso que te sobró, ¿lo utilizaste como hueso de injerto? Me hubiera gustado, pero no tenía en dónde, porque el volumen de hueso era tan grande que, si ustedes recuerdan el video, una vez colocan el implante, hay un diámetro vestibular y palatino tan grande que no tenía dónde. Pero claro que para un cirujano maxilofacial ver esa cantidad de hueso y no utilizarlo en un injerto en algún lado es doloroso, pero realmente no había dónde ponerlo porque había un exceso óseo envidiable. Son de esos pocos casos donde uno dice, qué maravilla, ojalá así fueran todos los pacientes. Doctor, dice una pregunta, ¿cuánto es el máximo de rotación mandibular que se puede conseguir si se realiza una osteotomía sagital sin tener daños a nivel articular? A ver, te cuento, yo
realmente ya no hago casi cirugías de impactación maxilar y espero a la autorrotación mandibular, que era una técnica que Bruce Epker mostró en su libro ampliamente. Él decía que impactaciones de más de 6 milímetros requerían osteotomía mandibular. Pero en este caso en particular había dos variables que me hacían confiar en esto. La primera es que se van a quitar todos los dientes y se van a poner una prótesis que le iba a dar oclusión al paciente. O sea, no tenía un miedo de la alteración oclusal. Y segundo, si ustedes ven, la rotación no fue tan importante. Pues claramente hay un cambio en el plano oclusal, pero la rotación no fue tan importante y la paciente nunca refirió dentro de sus condiciones o de su situación postoperatoria un dolor. Pero según Bruce Epker, impactaciones de más de 6 milímetros implica soltar la mandíbula. Yo personalmente en los casos de cirugía ortognática en los que haciendo el maxilar yo suelto la mandíbula y hago siempre cirugías bimaxilares y yo usualmente roto el plano oclusal en la mayoría de mis pacientes, entonces digamos que no tiene una implicación articular importante. Correcto. ¿Puedo A mí me opinar gustaría- también? Sí, claro. Siga. Ajá, y, ese es un comentario personal mío, porque siempre se ha hablado que uno puede intruir el maxilar y la mandíbula autorrota. En mi humilde experiencia, yo siento que muchas veces eso no es verdad. La mandíbula autorrota, cuando tú impactas el maxilar y lo avanzas, cuando el paciente está clase 1 o peor aún, si tiene una relación clase 2, cuando tú intruyes el maxilar, generas un aumento del overjet. ¿Y por qué? Porque la conformación anatómica del maxilar superior es como una pirámide de base superior. Entonces, cuando lo intruyes, él siempre va un poco hacia adelante y al hacer esto, genera un aumento del overjet y entonces, si tú tomas el fulcrum de rotación de la mandíbula, no va a autorrotar. Porque para que tú no aumentes el overjet, tienes que hacer, o lo que dijo Oscar, que tienes que hacer un pequeño avance mandibular para que ambos vayan armoniosamente, o tienes que llevar el maxilar arriba y atrás, que es algo que también hemos hecho mucho, acompañándose a un avance de mentón. Al tú llevar el maxilar arriba y atrás, el fulcrum está muy atrás, entonces la mandíbula no autorrota. O sea que este concepto de autorrotación de la mandíbula es algo que yo, en mi humilde experiencia y en mis manos, he visto con mucho recelo, porque no es algo que se da frecuentemente, salvo que el maxilar superior vaya hacia adelante. Perdón, Oscar, no sé si tienes algún comentario en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo en la medida en que si uno asciende el maxilar, el overjet se incrementa y si disminuyo esa situación, lo puedo controlar. Pero en esta variable, y seguramente el doctor Bernal en este momento va a tener una presión al respecto, como el paciente no iba a tener dientes después de esto. Perdón, no era en este caso. En este caso es clarísimo. En este caso, sí, la cirugía ortognática convencional. En sentido general. Para este caso es claro porque tú estás poniendo la dentadura donde la quieres, porque se recortó y tú estás generando dónde va a estar la oclusión. Para este caso es excelente. Este caso no está en esa consideración. Es en ortognática normal. Otra pregunta. Perfecto, allí, sí. Sí, vamos a poner dos con respecto a unas arterias verticales. Doctor Bernal, disculpa. Doctor Bernal, Guillermo, perdón. A mí me parece muy importante hacer unas aclaraciones. Desde el punto de vista protésico de esta situación, nosotros cuando queremos hacer un análisis cuidadoso para evitar esas discrepancias que ustedes marcan, es esencial tener un arco facial. Si no hay un arco facial que correlacione esos maxilares con un eje de rotación, en este caso el cóndilo, pues jamás van a encontrar una estabilidad. Se requiere, nosotros, este caso, si ustedes lo vieron cuidadosamente en el análisis de diagnóstico, yo hice un montaje con un articulador utilizando el arco facial, el cual me podría controlar ese eje de rotación. Y al controlar el eje de rotación también controlaba el plano o inclinación del maxilar superior para la restauración.
Entonces eso me permitió hacer una inmediata que podía posicionar inmediatamente. Esa es la ventaja de la técnica, que a mí me parece que es una técnica bastante predecible desde el punto de vista protésico, porque como ustedes han hecho sus comentarios, el riesgo es que uno encuentre o esa sobremordida, ese desplazamiento anterior-posterior. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le coloco dos preguntas aquí con respecto a la dimensión o la pérdidas o defectos óseos verticales en el segmento anterior. Dice, ¿qué le parece la regeneración vertical en mandíbulas atróficas con membranas no reabsorbibles y hueso particulado? Y la otra, que básicamente también tiene que ver con lo mismo, dice, en su experiencia, aún sabiendo que cada caso es distinto, para regeneración óseas guiadas para corregir defectos verticales severos en el segmento anterior, ¿cuál sería la técnica de elección a realizar por parte suya? Bueno, con relación a la primera pregunta, yo no estoy de acuerdo con la regeneración ósea en la mandíbula, en el sector, ni en el sector anterior ni en el sector posterior, porque las técnicas protésicas permiten hoy en día obtener unos resultados estéticos que son más costo efectivos que hacer un injerto óseo en la mandíbula con poca predictibilidad, porque los injertos verticales, la regeneración ósea vertical es poco predecible. Y desafortunadamente, si uno va a ver los reportes de casos en la literatura, muestran unas maravillas. Pero cuando uno se sienta a ver las revisiones sistemáticas de la literatura, los metaanálisis que han visto series y series de casos, empiezan a encontrar que no es tan predecible. Y uno empieza a entrar en el terreno de ver la maravilla en el Congreso y ofrecerle eso mismo al paciente con el riesgo de no podérselo cumplir. Y eso digamos que es una situación que todos en algún momento de la vida hemos visto, que ve uno una técnica maravillosa y cuando uno lo va a hacer no funciona tan bien como le funcionó a la persona, porque seguramente era el único caso que tenía. Entonces, en ese sentido, la segunda pregunta, yo creo que son dos situaciones diferentes. Una es el paciente completamente edéntulo y otra es el paciente edéntulo parcial, que debo hacer una regeneración ósea vertical entre dos dientes. Yo no puedo prometer una regeneración mayor a la que tiene el nivel de las crestas óseas mesial y distal del defecto, porque el hueso no crece sino sobre hueso. Entonces, yo podría poner mucho más hueso sobre cemento radicular de los dientes adyacentes, pero seguramente se va a reabsorber porque solo se va a nutrir el que está sobre hueso. Entonces, en ese orden de ideas, una membrana con un refuerzo de titanio y un hueso particulado pueden ser una muy buena alternativa para obtener hueso solamente hasta el nivel de las crestas adyacentes. Eso para el paciente parcialmente dentro. Para el paciente totalmente dentro existen mallas de titanio, existen muchas otras alternativas. Sin embargo, yo creo que son muy poco predecibles y la costo efectividad es muy grande. O sea, son técnicas costosas, mórbidas, que corro el riesgo de que no me den el resultado que estoy esperando. Y prefiero apoyarme en técnicas protésicas como la porcelana rosada, como prótesis híbridas, como una cantidad de cosas que pueden ofrecerme que son mucho más predecibles. Si yo puedo en un paciente dentro total, en el maxilar superior, anclar 4 o 6 implantes y decirle al rehabilitador y mostrarlo, pactarlo antes con el rehabilitador, estoy seguro que él va a poder dar un aspecto mucho más natural al paciente sin necesidad de hacer tantos injertos óseos que tienen riesgos tan elevados y que son tan poco predecibles. Correcto. Y un par de comentarios que tengo usted que menciona acá con respecto a la pérdida vertical y defectos verticales uno con Sticky Bone, PRF, y el otro es alguna experiencia suya con distracción ósea para problemas verticales en el segmento anterior. Bueno, experiencia con Sticky Bone no tengo mayor, pues digamos, en defectos pequeños, pero nunca para cosas muy grandes. Y con relación a la distracción alveolar, cuando estaba montando la conferencia, el doctor Raúl Parra me pidió el favor de que fuera muy breve, pues tenía solamente 45 minutos, es la razón por la que tuve que hablar para poder ocupar todo el tiempo, y quité algunos casos. Uno de ellos es, de los que quité, es distracción alveolar para colocar implantes y mejorar la distancia vertical del hueso. En términos de costo-efectividad, realmente es costoso.
es bastante incómodo, no es tan predecible y sigo pensando que el manejo en equipo, cuando uno tiene un problema como eso, si empieza a hablar con los rehabilitadores, ellos empiezan a encontrar soluciones que son mucho más acordes que la distracción alveolar. Yo realmente la distracción osteogénica ya la tengo exclusiva que para pacientes sindrómicos. Realmente no, ya en este tipo de cosas no la hago, la hice en alguna época, pero los resultados no son tan buenos y pues implica tener un paciente por semanas y meses con un aparatico dándole vueltas, luego un aparatico estabilizándolo. A veces uno logra un buen diámetro vertical, una buena altura, pero el espesor es pobre, entonces implica un injerto después. Son muchas y muchas cosas que no son tan eficientes en términos de, ni tan predecibles. Entonces prefiero ir a técnicas que sean más predecibles y más acorde con lo que el paciente busca. Y doctor, ¿Puedo agregar algo al sí, comentario? por favor. Ok. En el web seminar de ayer, y Juan Carlos López Noriega, que es alguien que aprecio mucho y respeto mucho, él decía que en los casos de deficiencias verticales en la zona anterior del maxilar superior, él usaba mucho la distracción alveolar, cosa que me sorprendió porque en mis manos la distracción alveolar, especialmente en huesos que son relativamente delgados, como es esa zona, es como estirar un chicle, que tú lo estiras y es larga, pero se adelgaza en la mitad. Además de lo que acaba de decir Oscar, es algo que es engorroso para el paciente y tiene que no solo estarse activando al principio, sino luego en la etapa de mantenimiento, andar con este distractor es verdaderamente incómodo. A mí me encanta el hacer osteotomías segmentarias y hacer injerto en sándwich, que en mi mano ha dado casi exactamente el mismo resultado en menor tiempo y sin tener que estar utilizando esos distractores. Entonces, era un comentario que yo quería agregar a lo que acababa de decir, reforzando exactamente lo que dice Oscar. Sí. Y una prueba de ello es que si uno va a pedir un distractor de Martin Chin, que es el distractor alveolar, del KLS Martin, ya no lo disponen, ya no lo tienen. Eso habla de lo poco predecible que será la técnica, que ya incluso los distractores no los venden. Entonces creo que eso puede resumir un poquito lo que es la distracción osteogénica en ese sentido. Puede funcionar, pero me parece que es muy costosa y muy engorrosa para obtener un resultado. Perfecto, tenemos una última pregunta. Dice, buenas noches, doctor. Me pareció muy interesante la charla. Quería preguntarle si tiene experiencia en la realización de tratamientos Alon 4, +2, ¿no? Con provisionalización inmediata. ¿Lo hubiera tomado este tratamiento como opción de tratamiento implantológico en el caso de la paciente con reducción vertical alveolar, ¿no? Pues sí tengo experiencia con Olon 4 y me parece que es una maravilla de técnica, pero la paciente de la distracción de la resección vertical que ustedes vieron, pues es la antítesis del paciente de Olon 4. El Olon 4 está diseñado para no entrar al seno maxilar en pacientes que tienen poco hueso, pero esta paciente tenía tanto hueso que podíamos colocar 6 implantes en la posición exacta que los necesitaban y que los querían para poderla rehabilitar. Entonces creo que no era una candidata para Olon 4. Claro que hubiera podido ser posible usar esa técnica, pero me parecía que era más predecible y daba más estabilidad 6 implantes en los ejes y angulaciones que el doctor Bernal necesitaba en ese momento para la rehabilitación. Eso es básicamente las preguntas que tenemos el día de hoy. Bueno, tiene una última pregunta acá. Si tiene alguna experiencia con injertos en bloque de hueso, de banco de hueso, para rehabilitar estos defectos en el segmento anterior, tanto vertical como horizontal. Sí tengo experiencia, pero cuando lo necesito, prefiero utilizar hueso autólogo. Creo que es el hueso biológicamente más eficiente. Creo que es el hueso que tiene mejores resultados porque tiene proteína morfogénica, porque tiene células, porque es del paciente, porque sé la trazabilidad que tiene. Ese hueso de cadáver hace muchísimos años, recién graduado, durante la residencia usábamos porque era lo que había, pero hoy en día no uso huesos en bloque de cadáver. Cuando necesito, lo saco del paciente de diferentes sustratos, pero prefiero indudablemente los autónomos. Pues eso es básicamente las preguntas que tenemos. Raúl, ¿alguna Gracias. pregunta adicional? Gracias, Fernando.
No sé si alguno de los panelistas quiere hacer algún comentario final, doctor Esteban, doctor Guillermo, doctor Ravelo, no sé, para terminar la sesión. Bueno, yo por mi parte nuevamente agradecerle y felicitar al doctor Oscar de León. Me encantó participar en este panel, y espero participar en algunos otros, y desearle pues muy buenas noches y que permanezcamos en casa. Muchas gracias. Como dicen todos por allí. A mí me gustaría hacer un comentario, y es la evidencia en muchos de estos casos de la utilización de implantes cortos versus estos procesos regenerativos verticales nos han demostrado que tienen un alto grado de predecibilidad en comparación a estas técnicas regenerativas, y que pues eventualmente el rehabilitador oral o prostodoncista está a sus órdenes para tratar de manejar la deficiencia que queda, pero si tenemos un buen anclaje de esos implantes cortos es una muy buena alternativa. Bueno, yo quería hacer un comentario final, final de parte mía, porque otros pueden seguir hablando. O sea, primero que nada, quiero felicitar a Fernando, quiero felicitar al equipo de educación a distancia, quiero felicitarte a ti, Raúl, y en general a toda la directiva de la CIBU por esta labor encomiable que se está haciendo en esta situación tan anómala y tan terrible que hemos tenido. Yo tengo casi un mes separado de mi casa porque me agarró en el Congreso de Cartagena esto y no pude retornar a Venezuela, y ha sido una experiencia muy aleccionadora desde muchos puntos de vista, pero esto no es tema de hoy. Sin embargo, yo siempre digo que de lo malo sale lo bueno, y de esta cuarentena que hemos tenido, etcétera, fíjense la cantidad de web seminars y la cantidad de educación a distancia que se está haciendo. Así que primero felicitar a la CIBU Académico, en este caso en manos de Fernando, por una labor verdaderamente espectacular. A ti, Raúl, por la iniciativa de líder, y como has sabido llevar todo esto. Ver a profesores míos como Esteban es algo que me regocija de verdad. Y Oscar, te felicito una vez más. Tus conferencias son ampliamente bien sustentadas, didácticas, organizadas, que ilustran mucho de las posibles opciones que tenemos nosotros para, como lo dije al principio, brindar un mejor servicio a nuestros pacientes. Finalmente, en mis humildes manos me ha dado muchos resultados, algo similar a lo que llamaba Marx del 10 pole. En Venezuela no tenemos, o sea, no es que no tenemos, con la economía tan golpeada que tenemos, buscamos reducir los costos lo más posible sin por esto desmejorar los resultados. Entonces, esto de tener todas estas mallas de titanio, pero eso es dinero. Todo esto, cada vez que tú utilizas un elemento nuevo, incrementas el costo de los pacientes. A nosotros nos ha dado muy buenos resultados utilizar implantes que se colocan en el área a reconstruir, dejando varias estrías al descubierto, y esto lo cubrimos con hueso autógeno, y a veces agregamos, si queremos que perdure más en el tiempo, algo de hueso localizado, que no es un costo enorme, y sí utilizamos mucho la fibrina rica en plaquetas. Esta combinación, Oscarín, a nosotros nos ha dado buenísimos resultados a largo plazo. Y lo bueno que yo puedo decir a mi edad es que he cometido tantos errores que ahorita trato de no cometer tantos y buscar la forma más eficiente y menos costosa para los pacientes. Y esta técnica que le acabo de decir nos ha dado muy buenos resultados. Sobre todo, como bien lo dijo Oscar, apoyados en buen protesista, que son los que al final pueden poner la sábana sobre los defectos quirúrgicos que no logramos corregir, y con encía rosada y con la tecnología que se dispone hoy en día, hacen unas prótesis, hermanos, que son espectaculares, y entonces disminuyen, nos ponen más bajo la meta quirúrgica donde pretendíamos hacer reconstrucciones verticales inmensas. Así que muchas gracias a gente como tú, Guillermo, que hacen que seamos menos frustrados los cirujanos cuando intentamos hacer todas esas cirugías. Bueno, y gracias a este magnífico panel, de verdad que ha sido algo que he disfrutado mucho este web seminar.
Raúl. Bueno, bueno, no me queda más que de verdad agradecerles a todos los participantes de esta conexión, de este excelente web seminar, al doctor De León, al doctor Esteban Pap, mi profesor también, mi maestro, al doctor Guillermo Bernal, al doctor Ravelo, Fernando. Solamente invitarlos para el próximo martes 14. Tenemos el próximo web seminar, que es el lanzamiento de la sesión académica de estética facial. Vamos a tener al doctor Abraham Montes de Oca, hablando de rinoplastía para el cirujano bucomaxilofacial. Igual a la misma hora, a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Y igual se pueden registrar, se conectan a la página www.alacido.org. Allí muy fácilmente van a conseguir el link de registrarse y rápidamente lo pueden hacer. Nada, darle las gracias a todos por su tiempo. Bueno, hoy en Viernes Santo, como dice Jorge, bueno, estaremos en otras cosas ahorita, en la playa, en la montaña, en otras cosas, pero bueno, estamos acá haciendo un poco de academia, así que no me queda más que agradecerle a todos su participación y su presencia. Y bueno, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Un placer de mi parte. Muy agradecido. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Estén muy bien. Bueno, muchas gracias.